Para identificar si un proyecto es rentable y nos conviene invertir en él, necesitamos calcular si nos va a dejar ganancias. Eso lo haremos a través de un simulador. Vamos a ver los cálculos de un proyecto de inversión de una empresa de servicios. Usaremos este ejemplo. Para ello, necesitamos ya contar con toda la información generada en los estudios técnico, administrativo y de mercadotecnia dentro del proyecto de inversión, como son, por ejemplo, identificar las erogaciones que hay que realizar tanto para iniciar el proyecto como las cotidianas por la operación del mismo. También necesitamos ya contar con la proyección de ventas, teniendo muy claro el volumen de ventas que vamos a realizar por mes y también el precio de venta al que lo vamos a ofertar. Con esto es necesario que lleguemos al punto de determinar la inversión inicial del proyecto, en la cual vamos a considerar algunos datos importantes como es la determinación del capital de trabajo, ese recurso extra en efectivo que es necesario al arrancar el proyecto para poder hacer frente a las operaciones de los primeros meses en los cuales posiblemente el volumen de ventas todavía no se normaliza. Además de eso, tenemos, una vez cubierto o determinado el monto total de la inversión requerida para arrancar el proyecto, necesariamente debemos determinar cuáles serán las fuentes del financiamiento, de dónde saldrá el dinero para arrancar ese proyecto. Vamos entonces a tomar en cuenta los datos de la siguiente idea de negocios como una empresa de servicios. Para eso, el ejemplo es un servicio de plomería en general que llamaremos La Fuga, el cual será un servicio de plomería disponible por internet a través de una aplicación o por teléfono. En horario de oficina se podrán atender las solicitudes, cobrando el servicio del personal experto. Si es necesario ponerle piezas al servicio que se está pidiendo el cliente, los costos de esas piezas serán a cargo específico del cliente. Se tendrá disponible a 3 plomeros que contarán con el equipo de protección y herramientas necesarias, desplazándose en motos de la empresa al lugar del cliente. La tarifa del cliente que se le cobrará por cada uno de los servicios es de 300 pesos por hora de servicio del técnico. El cobro se realizará por hora completa, partiendo de un mínimo de 1 hora por cada uno de los servicios. Al técnico se le va a pagar un sueldo base por día, además el 15% de lo cobrado por los servicios que presta. Se le proporciona al técnico uniformes, equipo de protección, herramientas y la motocicleta para el servicio. Se cuenta con una oficina rentada para concentrar las operaciones, atender las solicitudes de los clientes y resguardar los equipos en los días inhábiles. Ese es el modelo de negocios que estamos planteando para este ejemplo. Como hemos determinado, va a ser necesario toda la información relativa a las erogaciones identificadas tanto al inicio del proyecto como las cotidianas en la operación día a día del mismo proyecto. También va a ser necesaria esa presupuestación de las ventas en volumen y también el precio de venta determinado. Con eso concentraremos el presupuesto de la inversión inicial, identificando el monto del capital de trabajo que vamos a requerir para hacer frente a esos primeros meses de operación. Y con ello se identificará la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para arrancar el proyecto. Esas son las 4 etapas que vamos a atender. Y claro, recordemos que esto es con la información que ya se debe tener disponible después de haber realizado los estudios técnico, administrativo y de mercado para tener toda esta información. En cuanto a las erogaciones, para este ejemplo que estamos planteando, pues al ser un negocio de prestar el servicio de plomería a través de técnicos,
pues el sueldo base más la comisión como sueldo por cada una de las ventas, las motocicletas que vamos a requerir, porque así se está planteando que se va a prestar el servicio, y las herramientas que deberán llevar nuestros técnicos. Por supuesto, pues de manera lógica, los gastos relacionados con esto, que es la gasolina, el derecho de placas y el pago del seguro por las motocicletas, los mantenimientos de las motocicletas también, un kit de herramientas adicionales que pueden ser herramientas extra o más especializadas, que no necesariamente tiene que tener disponible cada uno de los técnicos, sino un solo kit disponible para cuando sea requerido. Además, se le proporcionará a nuestro personal los uniformes, equipo de seguridad, y por supuesto, como planteamos que va a ser nuestro negocio, va a contar con una oficina, pues la renta de la oficina y los servicios relacionados con ella, como la luz, el teléfono, el internet. La adquisición de mobiliario va a ser indispensable, una computadora, una impresora, y también pues eso deriva en necesitar papelería y material de impresión. También los derechos del uso de las aplicaciones que sean necesarias, porque estamos planteando que los servicios pudieran ser requeridos a través de esto o a través de llamadas telefónicas. También hay que considerar la comisión bancaria por los cobros que pudiéramos hacer por tarjetas de crédito o de débito. Es necesario también tomarlo en cuenta. Los consumibles para cada uno de los servicios, porque independientemente que está planteado que es necesario cobrarle al cliente las piezas que de manera específica se requieran en el servicio que se está dando, pero también hay algunos consumibles que son parte natural de nuestras herramientas, como las hojas de filo o los filos que llevan nuestras herramientas para cortar los tubos, o lijas para asentar los materiales, y esos no son parte de los materiales que se le cobran al cliente de manera adicional, sino son parte de nuestro servicio. Esos son los consumibles para el servicio. Y también hay que considerar la renovación de herramientas, porque de manera natural, aunque se compran los kits, es posible o hay que anticipar que se puede echar a perder o romper alguna herramienta y hay que renovarlas. Volantes, material publicitario como imanes para que nuestros clientes tengan a la mano el teléfono o la aplicación para podernos contactar, es necesario también tomarlo en cuenta, y los costos de publicidad mensual para mantenernos vigente y que siempre la gente recuerde nuestro número y que nos llame, ¿no? Independientemente de eso, entonces nos viene a la mente pues todos esos gastos iniciales al momento de la inauguración de la idea de negocios, de la puesta en marcha de negocios, como esa publicidad inicial, la campaña publicitaria, los gastos para el día de la inauguración, las adaptaciones necesarias para el local y poder arrancar las operaciones. Seguramente vamos a necesitar servicios administrativos como despacho contable o asesoría legal para contratos que tengamos que establecer con clientes. Y por supuesto los gastos legales iniciales. Este es el conjunto de erogaciones que para el ejemplo que estamos manejando se han considerado. Y con ellos pues seguramente dentro del estudio técnico se habrá hecho el trabajo relativo a las cotizaciones, a encontrar el mejor proveedor y el mejor precio, determinar por cada uno de estos rubros su frecuencia de erogación, cada cuánto hay que pagar. Ese es un trabajo que ya se debió haber realizado y que ya debemos de tener como base para hacer estos cálculos. Y entonces tenemos aquí esa información. Podemos observar cada uno de los rubros que hemos manifestado como erogación con su precio y la periodicidad. Y hemos identificado en esta primera parte de la lista 3 conceptos que están marcados en amarillo como motocicletas, herramientas y herramientas adicionales, las cuales son necesarias realizarlas al inicio, son inversiones porque son activos importantes que nos van a estar sirviendo por la vida del negocio y que no se vuelven a estar comprando otra vez, pues están marcados en amarillo. Entonces esos amarillos son nuestras inversiones.
Para recordar la clasificación entre inversiones, costos y gastos, se puede utilizar videos que están disponibles donde nos podemos pues reflexionar en cómo llevamos a cabo esta clasificación. En la segunda parte de la lista observamos también mobiliario, computadora, impresora, que también son parte de los conceptos de inversión, porque se compran y nos van a servir por mucho tiempo y no vamos a requerir renovarlos hasta pasado varios años. Los demás conceptos son gastos que de manera natural se van realizando durante la operación, y así como esos conceptos de gastos, pues podemos identificar tres, los que están marcados con las flechas rojas. Esos tres conceptos tienen una característica especial, pues son necesarios realizarlos, son gastos, no son inversión, se van a utilizar, pero una vez que se utilice ya no nos vuelven a servir y solamente se van a utilizar una sola vez en el momento de la inauguración, como la publicidad inicial, la adaptación del local o los gastos legales iniciales. Y entonces esos conceptos, aun cuando son gastos, son un gasto de una característica particular. Y para efectos de hacer nuestros cálculos, los vamos a considerar como gastos preoperativos, porque no los vamos a volver a realizar y solamente los necesitamos llevar a cabo antes de iniciar las operaciones. Por eso son nuestros gastos preoperativos. Y una vez que ya hemos identificado nuestras erogaciones, pues revisemos la proyección de ventas, que también es necesario. Como estamos comentando en el ejemplo, tenemos tres técnicos que vamos a tener disponibles y cada uno de los técnicos plomeros va a poder realizar 5 servicios o 5 horas de servicio por día al menos durante 5 días laborales por cada semana. Entonces, si son 5 servicios por 5 días, nos da 25 servicios por semana. Y considerando de manera natural 4 semanas por mes, entonces tenemos que son 100 servicios que cada uno de los técnicos va a poder realizar por mes. Al contar con 3 técnicos dentro de nuestro forma o proyecto, entonces quiere decir que el total de servicios que estimamos realizar por mes es de 300 servicios. En este ejemplo estamos considerando un solo tipo de servicios que vamos a tener un solo precio. Y el precio que hemos establecido como para este ejemplo es también de 300 pesos. 300 pesos por servicio. Dentro del presupuesto de la inversión inicial, estamos considerando que va a ser necesario tener en efectivo recursos suficientes para cubrir 2 meses de gastos normales para los primeros meses del proyecto, considerando que pueden todavía no regularizarse el número de servicios que estamos proyectando que vamos a tener. Y entonces, para no estar estresados y tener ese recurso suficiente para saltar esos meses, vamos a considerarlo como parte del capital de trabajo. Y además, un mes de aquellos recursos necesarios para la adquisición de los insumos que son indispensables para cada uno de los servicios. Esos 2 conceptos van a ser parte de nuestro capital de trabajo inicial. Además de eso, una vez que tengamos determinada la inversión total para arrancar el proyecto, en este ejemplo estamos considerando que los inversionistas van a estar dispuestos a aportar hasta 150,000 pesos y que lo demás que sea necesario se solicite por medio de un crédito. Con toda la información disponible que ya hemos comentado, construiremos ahora el estudio financiero, para lo cual usaremos el simulador que estará disponible en la descripción de este video. Veamos entonces las opciones que tiene el simulador. Primero, la sección de captura de información, donde a través de la hoja de datos resumen vamos a poder proporcionar todos los datos relativos a las erogaciones que se tienen que hacer para el proyecto, como erogaciones normales durante la operación cotidiana del mismo, también las erogaciones necesarias al inicio del proyecto para ponerlo en marcha, como la inversión misma,
También la definición de las metas de las ventas y el precio de venta de los diferentes servicios que se prestan. Y la definición de las fuentes de financiamiento de las cuales obtendremos los recursos para constituir este proyecto. Una vez que hayamos capturado toda la información relativa al proyecto, vamos a poder revisar los diferentes reportes de los cálculos realizados por las operaciones, como la determinación de la inversión inicial, un cuadro que nos presenta un resumen de esa inversión completa requerida para arrancar el proyecto, el cuadro para identificar cuáles fueron las fuentes de financiamiento y los montos que cada una de las fuentes tendrá que aportar, la información financiera como el balance inicial de arranque del proyecto, el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones de los activos que sean tomados como inversión para este proyecto de inversión, el estado de resultados que nos mostrará pues las ventas, los gastos, incluso las utilidades periodo a periodo durante los diferentes años de operación del proyecto. Este simulador tiene el alcance de calcular hasta 5 años de proyecto. El presupuesto efectivo nos permitirá verificar si de manera interna por cada año puede surgir la necesidad de solicitar nuevos financiamientos que apoyen la operación cotidiana de la empresa. Y por último, en la sección de reportes podemos observar los balances generales que se van a generar al final de cada uno de los años que estamos proyectando en este proyecto de inversión. Después de ello, que tenemos los cálculos diversos de la operación normal de nuestra idea de negocio, entonces vamos a poder hacer la evaluación financiera para determinar si nuestro proyecto a final de cuentas es viable, si nos va a dejar ganancias. Y eso se observará en la hoja de flujo de efectivo y su evaluación. Ahí conoceremos la tasa interna de retorno que nos ofrece este proyecto. Y por último tendremos disponible una hoja de ayuda que nos permite la estimación del costo unitario del servicio, incluso el punto de equilibrio de los servicios que debemos prestar para mantenernos sin pérdidas dentro de este proyecto de inversión. Vamos entonces a la hoja de datos resumen para realizar la captura. La primera parte que vamos a capturar son los conceptos de la inversión que requerimos hacer en activos para iniciar el proyecto. Como podemos ver, es la motocicleta, el equipo de oficina, la computadora, el equipo adicional, las herramientas que son los 3 kits, uno para cada empleado, dentro de lo que hemos planificado de la manera que vamos a prestar el servicio, y la impresora. Los valores de adquisición deben de salir de los estudios técnicos, administrativo y también de mercado que previamente debimos haber realizado para llegar a este punto de hacer los cálculos del estudio financiero. También hay que definir los años de vida útil de cada uno de estos equipos. De manera general, los vehículos se les puede asignar un tiempo de vida útil de 4 años, el mobiliario también de manera general 10 años, el equipo de cómputo 3 años y las herramientas o equipo adicional en general 10 años. La definición de los años de vida útil de los equipos se puede hacer en base a las necesidades o a la realidad del uso que se puede dar dentro de una empresa. Sin embargo, de manera general, se aplican las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para esta materia. Una vez que hemos terminado de capturar lo que se refiere a esos activos necesarios para arrancar el negocio, entonces vamos a ver la siguiente parte. Y se refiere a aquellas erogaciones que son consideradas gastos, pero que solamente se van a realizar en el momento de arranque, que son necesarios para iniciar el negocio, como la adaptación del local, la publicidad inicial, los gastos legales iniciales. Como vemos, son conceptos en general de gasto, pero únicamente se van a ver reflejados dentro de la empresa al inicio y posteriormente es muy poco probable que vuelvan a ocurrir. Así logramos sumar entonces los 40,000 pesos de gastos preoperativos para el ejemplo que estamos manejando.
Posteriormente, tendremos que capturar nuestras estimaciones en cuanto al volumen de ventas. Primero, el número de servicios que vamos a prestar o que estamos estimando prestar por mes. En este caso, hemos definido 300 servicios por mes. Y también el precio promedio de venta del servicio, que son 300 pesos definidos para este proyecto. Si tienes un proyecto donde hay varios servicios, el menú de servicios es más amplio y no solamente manejas uno, y cada uno de estos servicios diferentes puede tener un precio diferente, entonces podemos utilizar la hoja de ayuda que se proporciona ahí mismo. Vamos a verla. Y aquí tenemos ya un ejemplo planteado. Si tuviéramos un menú de 2 servicios, el servicio 1, con una estimación de servicios que vamos a proporcionar al mes de 200 y con un precio unitario por cada uno de los servicios 1 de 400 pesos. Y en el caso del servicio 2, estimamos 300 unidades a vender durante el mes con un precio de 350. Esas serían nuestras estimaciones base para determinar lo que vamos a intentar ganar en cada uno de los meses en esta idea de negocios, lo que nos daría 185,000 pesos en estimación por mes. Y al tener 500 unidades de estimación de ventas por mes, entonces tenemos un precio promedio ponderado de 370. Y estos datos son los necesarios a capturar en la hoja anterior. Vamos a regresar a ella. Una vez que hemos capturado, como en el ejemplo que vamos a manejar, solamente tenemos un servicio que estamos proyectando realizar 300 servicios al mes con ese precio unitario de 300 pesos, vamos a estimar 90,000 pesos de ventas mensuales. Después tenemos entonces que capturar las demás erogaciones. Primero, aquellas erogaciones que son consideradas costo, que son aquellos gastos relacionados directamente con la prestación del servicio, como el consumible que se va utilizando poco a poco a través de cada uno de los servicios, los sueldos de los técnicos por cada uno de ellos. En este caso tenemos 3, estamos proyectando 3. Y lo más importante dentro de esta captura es que coloquemos el valor o precio que nos va a costar cada uno de estos insumos y la periodicidad con que debemos de pagarlo. Por ejemplo, estamos proyectando que en este ejemplo vamos a usar consumibles por 1,500 pesos de manera mensual y tenemos que definirlo así. Pudiéramos definir que son costos semanales o quincenales o bimestrales. Hay que ser muy cuidadosos en especificar muy claramente el precio a cuánto de periodicidad se está refiriendo. Por ejemplo, en el caso de los sueldos, hemos definido 150 pesos por día, pero pudiéramos haberlo capturado por mes. Entonces hay que poner el precio por cada sueldo por mes y tendríamos que definir la periodicidad mensual. En este caso, para el ejemplo y que pudiéramos comprenderlo visualmente, hemos definido que se le va a pagar una cuota diaria de 150 pesos a cada uno de los empleados. Y además de ello, estamos considerando que la gasolina pues es indispensable para estar prestando el servicio, porque es la base para que el empleado se pueda trasladar al lugar del cliente. Y consideramos que en total por las 3 motos se van a consumir 2,400 pesos de manera mensual. Y al hacer esta captura y definir su periodicidad, nos permite hacer la estimación de esos costos que vamos a tener, pero ya de manera anualizada. Y aquí podemos observar que estos costos en particular nos van a generar un monto total por año de 211,050 pesos. Además de estos costos que tienen un precio fijo que hay que estar pagando de manera periódica, también podemos tener
en ocasiones en nuestros proyectos, costos que sean variables de acuerdo a los volúmenes de venta. Por ejemplo, las comisiones. Hemos definido para este proyecto que a los empleados, además de su sueldo base, se le paga una comisión del 15% sobre las ventas que hayan generado ellos. Entonces, por eso estamos definiendo como insumos variables, sueldos, 15%. Y la comisión bancaria, porque por cada cobro que hagamos por la terminal bancaria, al cobrarle al cliente por tarjeta de crédito o las que nos haga a través de la plataforma, entonces las instituciones bancarias nos cobran un 3% del total cobrado. Y eso pues representa un costo directamente relacionado con los servicios que estamos prestando. Este 18% va a equivaler ya en pesos a 16,200 pesos, tomando en cuenta las ventas que estamos proyectando por mes. Una vez que hemos capturado estas erogaciones relacionadas muy cercano con los servicios que se presta, toca el turno de capturar los demás gastos de operación, ya en general, todos los que son erogaciones que va a enfrentar la empresa como consecuencia natural de su operación diaria. Por ejemplo, los uniformes, el equipo de seguridad, los volantes, y vemos cómo también es muy importante que definamos el precio que se paga y su periodicidad. En este ejemplo, estamos considerando que a los empleados se les otorgue uniformes cada 6 meses y esos uniformes nos van a estar costando 9,000 pesos en total cada 6 meses. Vemos también otras erogaciones que están consideradas como la publicidad cotidiana, que es mensual, el uso de la aplicación con un costo que vamos a estar pagando de manera anual, la renta del local donde va a estar nuestra oficina y centro de operaciones con costo mensual, la luz, el teléfono, el internet, las placas y el seguro para las motos, el mantenimiento de las motocicletas, la renovación de herramientas, porque aunque se han adquirido, pues es también necesario considerar que de repente vamos a necesitar renovarlas en algún momento. Y eso por alguna pieza que se rompa o algo que tengamos que cambiar, ¿no? Entonces estamos considerando que de manera anual vamos a estar erogando 5,000 pesos por este concepto. Servicios profesionales como el pago de contador o algún tipo de asesoría legal que mantengamos de manera constante, estamos considerando en nuestro ejemplo 2,500 de manera mensual. Y además los demás gastos necesarios como papelerías y materiales de impresión para las operaciones cotidianas. Al dar los valores y las diferentes erogaciones con su periodicidad, también entonces estamos logrando tener nuestro presupuesto de gastos anualizado, que en este ejemplo nos da 232,900 pesos. Una vez que ya entonces tenemos todos los importes de erogaciones ya capturados, necesitamos completar la información con la definición del efectivo que vamos a necesitar al inicio de operaciones, porque seguramente nuestras ventas los primeros meses no vamos a tener o no vamos a lograr las ventas proyectadas, es muy probable. Entonces necesitamos contar con el recurso en efectivo disponible para hacer frente a esos primeros gastos. Y entonces debemos definir cuántos meses de operación vamos a mantener como previsión en efectivo. Para el ejemplo que estamos presentando, hemos definido necesario 2 meses de la operación y se hace un cálculo en esta hoja de simulación de manera redondeada a esos 2 meses de operación por 40,000 pesos. Este cálculo es automático. También es necesario definir los insumos que se utilizan mes a mes en los servicios directamente prestados, también contar con los recursos para cubrirlos algunos meses. Y hemos definido para este ejemplo tener o necesitar arrancar con cuando menos 1 mes de recursos para pagar esas erogaciones necesarias para prestar el servicio. Por lo cual estamos considerando que tanto esos 40,000 pesos
como los 33,000 pesos son necesarios tenerlos en efectivo al arranque del proyecto. Y nos da entonces una suma total de 212,287.50, la inversión total necesaria para poner en marcha este negocio, que está compuesto por los 98,000 de la inversión en activos, en equipos, en las motocicletas, en las herramientas, los 40,000 de los gastos preoperativos necesarios para iniciar o inaugurar nuestro local y nuestro servicio, más los recursos líquidos que vamos a mantener para las operaciones iniciales. Una vez que hemos podido identificar la inversión inicial, pues ahora hay que determinar cómo se va a financiar. Y recordemos que para el ejemplo se había definido que los inversionistas, los emprendedores, estaban dispuestos a aportar 150,000 pesos y que la diferencia se contratara un crédito. Por eso está hecha esta distribución. Cuando definamos entonces el monto del crédito, hay que definir cuánto tiempo en años necesitamos para pagarlo. Para efectos de este ejemplo, como el monto de crédito es relativamente pequeño, estamos considerando que en 2 años podamos pagar el crédito. La tasa de interés del crédito que se propone para este ejemplo es de 15%, que es más o menos la tasa vigente para créditos empresariales actualmente. Vamos entonces a regresar al menú principal. Y una vez que ya hemos capturado toda la información en los datos resumen, veamos de manera muy rápida los reportes que tenemos disponibles para entender los cálculos que se hicieron para hacer esta simulación. Por ejemplo, la determinación de la inversión inicial nos muestra cómo se compone los diferentes conceptos grandes de esa inversión inicial requerida de 212,000. Son los 98,500 de los equipos, que aquí nos muestra un concentrado agrupados por años de vida útil. Aquellos equipos de 3 años de vida útil, aquellos equipos de 4 años de vida útil y también los de 10 años de vida útil. Nos da los 98,500. Nos muestra también la suma de los gastos preoperativos que habíamos definido en la captura, los recursos que necesitamos para comprar los insumos iniciales y también los recursos que estamos planteando necesitar para cubrir cuando menos, en este ejemplo, 2 meses de operaciones normales, lo cual compone pues la inversión total inicial. También tenemos disponible pues el análisis de cómo fue financiado el proyecto. Recordemos que definimos que 150,000 iba a ser aportado por los accionistas y la diferencia por un crédito bancario. Y aquí mismo podemos observar que al definir el plazo del crédito y la tasa, de una vez nos muestra el aproximado del pago mensual que ya incluye intereses. Por eso, si multiplicamos 38,314.06 por 2, no nos va a dar los 62,000, porque la diferencia son los intereses que estaremos obligados a pagar por contratar ese crédito. Si queremos ver con más detalle esos cálculos, podemos consultar las tablas de amortización. Vamos entonces a regresar al menú inicial y tenemos también información financiera disponible como el balance inicial del proyecto con los activos de nuestro proyecto que suman 212,000 y con las fuentes de financiamiento elegidas. También podremos observar el estado de resultados de cada uno de los años de la estimación de este proyecto de emprendimiento que estamos analizando. Este simulador nos permite hacer cálculos hasta por 5 años de operación del proyecto. Y vemos entonces cómo por cada año nos muestra las utilidades, las ventas, los costos mes a mes y también los acumulados anuales. Regresemos al menú. Tendremos también disponible el presupuesto efectivo que nos permitirá conocer si es necesario en algún momento adquirir nuevos créditos en virtud de que tengamos algún tipo de necesidades específicas en alguno de los meses de operación.
Y por último, como reportes de los cálculos, tendremos los balances generales de cada uno de los años de operación de nuestro proyecto. Y veremos cómo nuestra empresa irá creciendo a medida que tengamos los resultados de las ventas que estamos proyectando. La intención de hacer todos estos cálculos es que finalmente podamos tener información que nos permita hacer la evaluación del proyecto. Esta evaluación se trata de determinar si el proyecto es rentable, si va a generar suficientes ganancias para entonces considerarlo viable y aceptarlo y ponerlo en marcha. Eso lo podemos ver en el reporte de evaluación que se llama flujo de efectivo y evaluación. Vamos a verlo. En este, de manera general, nos muestra los flujos de recursos que genera ya como excedente cada uno de los años de operación del proyecto. Y se determina una tasa de rendimiento, que en este ejemplo nos dio 136%. Este porcentaje es necesario compararlo contra la tasa que de manera general pagan los bancos cuando lleva uno el dinero a invertir, porque esa tasa se considera libre de riesgo, ya que un inversionista pues va a tener las dos opciones, o llevar su dinero al banco y ganar el 7% como está en el ejemplo, o poner el negocio y aventurarse a ganar la tasa interna que está determinándose en este simulador. Por fuerza, el inversionista va a preferir siempre la tasa que sea mayor. Por eso, para que un proyecto pueda considerarse viable en términos de rendimiento, se tiene que considerar que su tasa de rendimiento sea mayor. Mientras mayor sea, será mejor el rendimiento de nuestro proyecto. Y como pudiéramos tener cálculos donde nos mostrara que tenemos rendimientos menores y pudiéramos entonces encontrar áreas de oportunidad para mejorar la forma en que estamos proyectando nuestra idea de negocios, tenemos entonces, además de toda la información que hemos ahorita explorado, la hoja de ayuda para la estimación del costo unitario del servicio. Veámoslo. Y en este nos presenta el resumen de las erogaciones por el primer año. Por ejemplo, que tendremos una estimación de ventas totales de 3.600 unidades al año, que representan 300 al mes. Los ingresos totales por ventas de 1.080.000, de acuerdo al precio que también habíamos definido, que son 300 pesos. Y los costos, tanto de operación como los gastos de operación, que se estarían generando de acuerdo a las condiciones que ya estuvimos capturando, como sueldos, como combustibles, como demás gastos de papelería, renta, luz y todo lo demás que ya plasmamos en los datos de captura. Esto nos va a dar entonces lo siguiente: la determinación del costo por unidad de servicio, ya que nosotros estamos planteando lograr vender hasta 3.600 unidades al año. Con todos estos valores que se han determinado, nos arroja que en este ejemplo el costo que incide en la empresa por generar un servicio es de 194 pesos, comparado contra los 300 pesos que cobra por cada uno de los servicios. Esta información puede ser útil para analizar los diferentes rubros que componen ese costo unitario y entonces incluso hacer un esfuerzo para mejorarlo y a final de cuentas generar mejores utilidades para nuestro proyecto. Porque pudiéramos haber tenido un ejemplo donde el precio de venta que estuviéramos presupuestando incluso fuera insuficiente para cubrir esos costos en los que hemos calculado que está saliendo nuestro proyecto, y así pudiéramos mejorar la viabilidad del proyecto. También para eso podemos utilizar la información en cuanto al punto de equilibrio en unidades. Lo que está marcado como 2057 para nuestro ejemplo se refiere a que son el número de unidades mínimo que tendríamos que estar vendiendo al precio que estamos fijando de 300 pesos por servicio, en las condiciones como hemos planteado de operación y de gastos, y esos 2057 sería una vez que lográramos vender 2057,
todos los demás servicios que vendiéramos extras nos proporcionarían ya utilidades. Si vendiéramos 2.057 unidades de servicios solamente, estaríamos teniendo un resultado prácticamente ni de ganancia ni de pérdida. Es nuestro mínimo de ventas, lo que equivale a hacer 171 servicios por mes. Veamos entonces la reflexión sobre este dato, porque habíamos presupuestado que son 300 servicios proyectados al mes de acuerdo a las condiciones de mercado que ya se debieron haber estudiado. Entonces nuestro mínimo al mes necesario son 171 unidades de servicio de venta. Esa diferencia es un margen de maniobra que le va a quedar a la empresa para entonces, si hay variaciones donde haya periodos donde puede estar vendiendo menos, sepa exactamente cuál es su punto mínimo donde puede seguir usando o generando utilidades. Si por el contrario estamos logrando bien las ventas, también está aquí determinado un precio de venta mínimo en las condiciones como fue planteado el negocio. Si nosotros lográramos vender las 300 unidades de servicio al mes con las condiciones de costos y gastos que están planteados, nos sería suficiente cobrar, en lugar de los 300 pesos, 171 pesos. Con eso tendríamos cubierto todos los costos y gastos. Y de ahí hacia arriba tendríamos utilidades. Este dato nos puede proporcionar una información muy valiosa, incluso para generar estrategias de ofertas o de precios preferenciales para algún tipo de cliente, porque es el precio mínimo que pudiéramos cobrar para mantenernos teniendo utilidades. También recordemos que cualquier cambio en las condiciones de precios o de volumen va a generar por fuerza una reducción en el rendimiento que estamos esperando tener en nuestro proyecto de inversión. Y de esta manera entonces podemos utilizar este simulador para tener el estudio financiero y conocer la viabilidad del proyecto de inversión de una empresa de servicios. Muchas gracias.